Sergio, me parece que es muy importante este tema de hoy porque sabemos, porque lo hemos dicho muchas veces y además lo sabe la gente, que los tratamientos de fertilización algunas veces funcionan y a veces no, por lo menos no de primera, no el primer intento. Entonces, bueno, después de que fracasa, cosa que la gente se entera bastante rápido en general, ¿se das cuenta rápido? Y a los 16 días de la aspiración de los óvulos, es decir, si transferís los embriones a las 48 horas, a los 14 días te haces el estudio. Si transferís a las 72 horas a los 13, si transferís al quinto día, 4 días antes. ¿Qué pasa con tantos años de trabajo que ya puedo preguntarte esto? Generalmente, ¿qué es lo que pasa con las parejas después de un tratamiento fallido? ¿Qué es lo que generalmente pasa y qué es lo aconsejable? Uno lo ve cuando recibe pacientes que han hecho tratamientos en otros lados y la primera pregunta que uno le dice es ¿qué te dijeron? Y muchas veces la respuesta es, no volví más, me dio mucha bronca. Y eso es lo que uno trata de inculcar y que uno, si dijera cuál es el ideal es que cuando el paciente o la pareja pide un primer turno, que se acerquen a las charlas mensuales que doy con respecto a cómo viene el embarazo en forma natural, los tratamientos que hacemos y lo que podemos esperar de estas técnicas. Y ahí es donde uno hace mención de que cuando alguien te dice el 35% de tasas de embarazo, eso no es real, porque lo que importa es las posibilidades para esa pareja. Entonces uno puede decir antes del primer tratamiento, estás dentro de los casos que uno espera poder tener buen resultado. Pero eso no siempre coincide con el resultado final. Entonces uno puede fundamentalmente, después de un tratamiento fallido, porque si el embarazo se produjo es obvio que la fertilización in vitro es bueno para ellos, es sentarse en esa consulta posterior que no debe dejar de hacerse, quizá marcar los tiempos. Si uno está muy mal, por ahí necesita venir enseguida. Si uno está muy mal, por ahí necesita que pasen unos días, pero no dejar nunca de hacerlo, sea con quien sea. Y si fueron a las charlas o tienen información, escuchar lo que el médico les dice y las conclusiones que saca. Porque a veces me cuentan que el médico le dice, no sé qué pasó. Ese no sé qué pasó, si lo dice desde el desconocimiento está bien, pero si dice no sé qué pasó, desde que no se puede saber qué pasó, pero me oriento hacia tales cosas, la situación es distinta. Y la pareja no va a tener la sensación de ese descontrol por parte del médico, que es el que está manejando la situación. Entonces, cuando uno va a hacer un tratamiento por primera vez, uno, de acuerdo a los antecedentes y a los estudios que encuentra, alterados o no, va a hacer determinados estudios, pero no se hacen todos los estudios que se pueden hacer. Para todo el mundo, no, claro. Sino que se hacen selectivos. Se va afinando la búsqueda. Claro, pero cada vez más tenés que explicar por qué no haces tal estudio, porque si tal estudio lo pedís después de un primer intento fallido y da mal, te van a decir por qué no me lo pediste antes. Entonces, como cada estudio que se agrega o cada cosa nueva que se agrega genera confusión frente al desconocimiento, uno tiene hoy en día que dejar asentado inclusive las cosas que no va a pedir. Si no hay antecedentes de abortos, si no hay antecedentes de pérdidas de embarazos por parte de la madre o una hermana, por que te haga pensar... No pedís el de sangre, la trombofilia. No pedí la trombofilia. Claro. ¿Por qué? Porque los marcadores de trombofilia muchas veces están alterados y no significa que va a tener un problema. Y le estaríamos indicando mucho más heparina a los que ya le estamos indicando. Entonces tiene que haber un antecedente clínico para pedir eso. El estudio genético para estudiar la cantidad de estructura de los cromosomas, por ahí lo pedís, por ahí no, pero por ahí no. Entonces, si encontrás alterados los espermatozoides, los pedís. Si no los encontrás, por ahí no. Si la mujer no tiene una falla ovárica, por ahí no los pedís y por ahí sí. Pero son todas cosas que frente a un intento fallido, que por ejemplo una mujer de 34 años con hormonas normales te responde mal a la estimulación, te encontrás con ese resultado. Entonces ahí vas a estudiar la parte genética y vas a enfocar el tratamiento de una manera diferente. Ahora, si vos encontraste que en el primer procedimiento la mujer responde bien, forma una aceptable cantidad de óvulos, por ejemplo, digamos un número 12, una buena tasa de fertilización, es decir, un 80%, y se forman embriones de buen aspecto al momento de la transferencia y no se produce el embarazo. Entonces ahí es una situación diferente. Entonces ahí sí vas a estudiar las trombofilias después para ver si hay algún marcador alterado. Si está presente no sabés si eso
pudo haber sido o fue lo que lo afectó, pero vas a agregar por las dudas la medicación anticoagulante en un próximo intento. Vas a estudiar los cariotipos, es decir, estudios genéticos, vas a estudiar quizás algunos otros estudios nuevos que se incorporaron al espermatozoide, como el estudio de la estructura del ADN, de la información genética. Es decir, vas a enfocar los estudios para tratar de saber qué es lo que pasó. Pero cuando el embarazo no se produce, vos decís, ¿qué fue? ¿El embrión? ¿Fue que el endometrio, la parte interna del útero, no lo recepcionó bien porque no estaba capacitado? ¿O fue que al momento de la transferencia no quedó en el lugar que correspondía? Y más variantes no hay, alguna de esas tres cosas. A ver de vuelta las tres posibilidades. El embrión, la implantación o la mala suerte que el embrión al transferirlo no quedó dentro del útero. No porque no lo hayas puesto dentro del útero, porque cuando sacaste el catéter, por ahí vino con el catéter y quedó en el cuello. Las contracciones del útero lo pueden mandar a la trompa lo devuelve, pero si la trompa no lo devuelve, queda en la trompa. Si la trompa es receptiva, te va a hacer un embarazo ectópico. Si la trompa lo afecta, se va a detener ahí. Es decir, no hay más variantes que esas tres. Ahora, si vos tenés un embrión que no fue muy lindo de aspecto, tenés derecho a pensar de que no le apostabas muchas fichas a que se iba a producir el embarazo, igual lo transferiste porque a lo mejor se producía. ¿Y eso se le comunica a la pareja en el momento? Decirle, mira, en el momento de la transferencia vos le decís, el embrión tiene buen aspecto, viene dividiendo bien, estamos bien. Si transferís un embrión que no es de buen aspecto, le decís, mira, lo transferimos porque chances tiene. Pero a veces pasa de que el que no es tan lindo prende y el más lindo no prende. Entonces, ahí también transferimos. Cuando estamos seguros o pensamos que está detenido, lo dejamos un día más en el laboratorio, no aumenta la cantidad de células, está detenido, no lo transferimos. Es decir, siempre que transferimos hay alguna posibilidad y a veces viene el embarazo cuando uno no lo espera y a veces cuando uno lo espera no viene. Eso que acabas de relatar de embriones que no tienen tan buen aspecto o se detiene el crecimiento, tal vez ¿le pasaba a esa pareja cuando la concepción se daba naturalmente y por eso nunca se enteraban que había embarazos? La mujer te puede, lo mismo que en el laboratorio, formar el embrión. Se detiene al segundo día o al tercero, como lo vemos en el laboratorio, y esa mujer nunca se entera de que tuvo un embrión. O sea que ustedes pueden estar viendo extracorpóreamente lo que ya les venía pasando a estas dos personas cuando querían concebir. Y fíjate vos lo difícil que es poder elegir, que a veces vos transferís en fresco los embriones de mejor aspecto, no anda, y a lo mejor no anduvo porque los embriones no eran viables, y los otros embriones que no transferiste, que no eran tan lindos quizá como los que transferiste, los congelás, los descongelás y eso sí te dan un embarazo, cuando los descongelás. Es decir, es difícil poder saber por el aspecto siempre, porque también con los estudios genéticos, que ya lo hablamos en otros programas, vos podés ver que el embrión de mejor aspecto y de mejor ritmo de división está genéticamente afectado. Entonces ahí también el estudio genético tiene un lugar cuando vos hiciste un procedimiento fallido y tuviste buena respuesta ovárica y se formaron lindos embriones. Entonces, si vos tenés un número, por ejemplo, de 5 o 6 embriones lindos a las 72 horas en un primer intento que no anduvo, vos podés plantear en el segundo intento hacer un estudio genético porque vos ya sabés que esa mujer va a responder y te va a dar embriones como para poder tener para biopsiar. Y en ese caso sí es bueno saber que los embriones, aparte de que tienen buen aspecto al momento de transferirlos, son genéticamente normales. ¿Por qué? Porque sabés que muchos de ellos no lo son. Entonces ya tenés otra información más frente a un primer intento fallido. Y eso toma más relevancia después de los 37 años. Porque lo ideal para hacer estudios genéticos, sabiendo que después de los 37 años el 65% de los embriones van a ser anormales, está bueno poder saber. Pero lo que pasa es que la mayoría de las mujeres no responden bien, entonces no vas a tener embriones para estudiar. Pero frente a un procedimiento fallido con buena respuesta, con buenos embriones, vos podés plantear repetir el tratamiento con estudios genéticos de los embriones antes de transferir, lo cual te va a dar un hándicap muy importante porque vas a saber más de la calidad y de la viabilidad seguramente de ese embrión que vas a transferir. Bueno, este tiempito se terminó, pero ahora vamos a una breve pausa y enseguida volvemos.